les va? Qué gusto saludarlos este martes en una nueva emisión de la UNAM Responde, aquí en este espacio universitario que nos permite poner sobre la mesa pues temas que nos interesan como individuos, pero también como sociedades. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos y también háganos llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que sigamos haciendo juntos este programa. Comenzamos. El suelo no solo es un recurso natural no renovable, de su calidad y de su cuidado depende también nuestro bienestar y bueno, alrededor del 95% de nuestros alimentos provienen de él. Nos relacionamos con él de muy distintas maneras, por ejemplo, en términos ambientales, arqueológicos, biológicos, sociales, culturales. Y el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de nuestra universidad está por cumplir 2 años de tener al suelo como su principal objeto de estudio e investigación. Y para platicarnos sobre estos intereses y planteamientos, el día de hoy saludamos aquí en el estudio de TV UNAM a la doctora Cristina Sive, investigadora del Instituto de Geología y también miembro del Consejo Consultivo de este PUEIS. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a la UNAM Responde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues un gusto que estén aquí con nosotros, están por cumplir 2 años, no habíamos platicado nunca de este tema y lo primero que quisiera preguntarle es ¿de dónde surge el interés? ¿Cuál es la problemática que resuelve un programa como este? Se trata del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo que surgió en febrero del 2021. Sí, pues hace años ya, en realidad desde que yo entré a la universidad en los años 90, yo siempre preguntaba qué posibilidades habría para crear un centro de estudios del suelo, porque en realidad en la universidad no hay un lugar en donde se atienda pues un cuerpo natural tan complejo y tan interesante y con tantas vertientes como lo es el suelo. Y pues yo llegué a trabajar a la UNAM, al Instituto de Geología, donde había un departamento de edafología. Edafología se entiende como la ciencia que estudia al suelo y su interrelación con las plantas. Y pues normalmente los departamentos de edafología están en muchas universidades del mundo y también en México están vinculadas a universidades donde se estudian ciencias agrícolas, pensando que el suelo es necesario para pues justamente producir alimentos. Pero en realidad el suelo es mucho más, como usted ya lo dijo. ¿Qué es el suelo? Platíquenos, doctora, porque dice, es un tema complejo, no podemos pensarnos como seres humanos sin el suelo y es un gran tema que se puede analizar desde distintas vertientes, miradas y disciplinas. ¿Cómo definir en este programa el suelo como objeto de estudio? Bueno, para empezar es una interfase entre los 4 compartimentos geosféricos, o sea, la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la litosfera. Y es justamente, podríamos decir que es la piel que recubre la corteza terrestre. Y así de importante como es la piel en el cuerpo humano, pues así es el suelo para la corteza terrestre. En el suelo ocurren todos los procesos de transformación de la materia orgánica muerta, que lo va transformando otra vez en sus componentes para liberar los nutrientes que las plantas vuelven a absorber, o sea, es importante en los ciclos biogeoquímicos, y al mismo tiempo transforma esa materia orgánica en humus, eso quizás lo han escuchado. Humus, pues es esa materia orgánica que le da ese color negro al suelo y que lo asociamos inmediatamente con su fertilidad, porque esa materia orgánica es el sustrato del que viven todos los organismos que habitan en el suelo y que se encargan con sus cadenas en descomponer a la materia orgánica muerta para reciclar una parte de los componentes y otra parte secuestrarla y almacenarla en el suelo. Y con eso el suelo también cumple un papel de interfaz en el ciclo del carbono, que ahorita es tan importante en el contexto del cambio climático global. O sea, suelo es una posibilidad de ya sea captar dióxido de carbono de la atmósfera para
convertirlo primero en biomasa y cuando ésta muere en humus. Y entonces el suelo podría extraer dióxido de carbono de la atmósfera. Pero a la vez, cuando se descompone la materia orgánica, los organismos usan a esa materia orgánica como fuente energética y vuelve a liberar dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, lo que en realidad intentamos cuando hablamos de cambio climático es revertir que el suelo ya no sea fuente mayoritaria de dióxido de carbono, sino que sea un almacén de dióxido de carbono. Entonces, también ahí juega un papel muy importante. Se buscaría, doctora, pues en pocas palabras, en palabras muy sencillas, que haya una relación armónica entre todos estos elementos y, por supuesto, los seres vivos que estamos aquí. Y vamos a hablar un poquito más adelante justamente del cambio climático, de los retos, de qué significa un suelo sano y que pueda seguir siendo, pues eso, un espacio seguro para los seres vivos de todos los tamaños. Pero antes de esto, doctora, le quisiera preguntar, ¿cuáles son en este momento las principales líneas de investigación? Es un programa reciente en nuestra universidad, en donde pues los temas son urgentes, se acumulan. ¿Cuáles son estos temas en los que ya están trabajando, estas líneas de investigación que ya están ahí presentes? Bueno, las líneas de investigación son múltiples, o sea, empieza por suelo y cambio climático, suelo y soporte de alimentación, suelo y recarga de acuíferos, captación de agua, filtración de agua de buena calidad hacia los acuíferos, de regular el escurrimiento y con eso la calidad también de los cuerpos de agua superficiales. Suelo juega un papel muy importante en este tema de la eutrofización, o sea, el que mandemos exceso de nutrientes a los ríos, a los lagos y finalmente al mar. Eso también tiene algo que ver con un buen manejo del suelo. Y pues la recarga del acuífero, como ya mencioné, es un tema también sumamente importante. Considerando que es un tema complejo que requiere de distintas miradas, ¿cómo es que están sumados ahí distintos investigadores de distintas instancias de la UNAM para aportar y para convertir al suelo en ese objeto principal de estudio, doctora? Bueno, el PUEIS lo que intentó hacer desde su creación es llamar la atención en todas las entidades académicas de la universidad, desde la preparatoria hasta el posgrado, incluyendo pues escuelas, facultades, institutos y centros de investigación, de que el suelo es de interés desde muchos puntos de vista. Y hizo un llamado para primero ver qué personas trabajan sobre temas relacionados con el suelo. Lo pueden hacer desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico y obviamente desde las ciencias naturales, todas, y finalmente también desde las artes. O sea, tenemos a personas que desde el arte también miran hacia el suelo. Entonces se hizo este llamado. Se hizo un gran listado donde todos los interesados podían registrarse y poner sus líneas de investigación. Tenemos ahorita creo que más de 240 personas en escuelas, facultades, institutos y centros de investigación registrados en el PUES. Y además tenemos pues, más de 500 estudiantes, ¿no?, de todos los niveles que también se han registrado en el PUEIS. Sí, son buenas noticias, significa que hay interés en abordar este recurso desde distintas miradas, y me gustaría, doctora, que nos ayudara pues a entender, aunque parezca una obviedad, a entender el valor del suelo, porque estamos quizá muy familiarizados, nos decía antes de la entrevista, es muy fácil que pensemos en el aire como ese elemento que nos permite estar vivos. ¿Qué sucede con el suelo? ¿Cuál es el valor que tiene en este sentido en cuanto a la vitalidad, pero al bienestar, a la salud de los seres vivos y no solo de los seres humanos? Pues sí, o sea, el suelo es el soporte de la vida en los ecosistemas terrestres. Sin suelo, pues no habría pues, plantas que puedan enraizar en el suelo y extraer del suelo nutrientes y agua. El suelo, a través de su espacio poroso, permite la filtración del agua y regula el ciclo hidrológico. O sea, depende de las características del suelo, cuánta agua escurre superficialmente o se infiltra, y cómo se infiltra y cómo se transforma en su paso a través del suelo.
El suelo, como dije, es hábitat de un gran número de organismos, desde microorganismos hasta mamíferos que habitan en el suelo, y por eso es clave también en términos de diversidad y de conservación de un banco de germoplasma, por ejemplo. El suelo es soporte de infraestructura. Las ciudades y toda la infraestructura humana requiere de soporte. Y pues de las características del suelo depende cómo hay que manejar el terreno para poder asentar en él a diferente tipo de infraestructura. Y aprovecharlo de la mejor manera. ¿Se ha modificado la manera en la que vemos y en la que entendemos el suelo, doctora? Hablábamos de si es un recurso renovable o no, cómo debemos entenderlo hoy. Y lo ligo con la siguiente pregunta: ¿cuáles son esos factores o esas acciones que impactan directamente pienso en el cambio climático, en la actividad humana, en el uso que se le da a este suelo? Háblenos de esto. Qué bueno que tocó el tema del recurso renovable o no renovable. En los libros de texto de la primaria, espero que ya lo hayan erradicado, pero antes decía que el suelo es un recurso renovable. Esto se fundamenta en el hecho de que pues ahora podemos regresarle al suelo a través de los fertilizantes, los nutrientes que requiere un suelo agrícola para producir alimentos. Entonces, los fertilizantes le dieron esta visión de que es un recurso renovable, que lo podemos reponer. Pero en realidad, el mal manejo, como usted decía, lleva a que un cuerpo natural, que es ese suelo que se formó a lo largo de miles y 10,000 y hasta 100,000 de años, para formar pues un cuerpo de varios decímetros de profundidad con todas sus características. Si pensamos que lo podemos degradar en pocos años por un mal manejo, haga de cuenta un suelo en una ladera que uno le elimina la cobertura vegetal natural para empezar a aprovecharlo, queda expuesto a las lluvias y se erosiona. Y entonces en muy poco tiempo podemos perder justo esa capa superficial rica en humus de la que hablábamos hace rato, en la que habitan toda la cadena de organismos que lleva a la descomposición de la materia orgánica muerta, y esa justo la perdemos a veces después de un evento de lluvia o de una temporada de lluvias o de unos cuantos años. Y necesitaría para restablecerse, pues siglos, ¿no? Por lo menos. Entonces, deberíamos de mandar el mensaje de que el suelo es un cuerpo natural no renovable en los tiempos de una vida humana, pero sí está sujeto a degradarse en muy poco tiempo por prácticas de manejo inadecuadas. Esto es importantísimo, doctora, porque pues la actividad humana impacta directamente en este cuerpo natural que nos dice que es complejo, y tendríamos que tener una conciencia más clara y más responsable, que es lo que me parece que es en el camino en el que estamos empezando a avanzar, pero que tendríamos que tener un objetivo muy claro. ¿Cómo hacer desde este programa, desde esta conciencia de poner al suelo en el centro para avanzar en este camino cuando hay tantas necesidades y cuando hay tantos temas que pueden también considerarse, como es la productividad, la economía, las cuestiones culturales? ¿Cómo hacerlo, doctora? Pues justamente, o sea, hay ámbitos que le tocan a la investigación, y es lo que hacemos pues en muchos lugares. En la universidad es entender al suelo. El suelo, en primer lugar, no es igual en todas partes. Las características de los suelos varían en función del clima, de qué sustratos se formaron, de qué cobertura vegetal tienen. Entonces, los suelos son muy diversos. No hay recetas de cocina universales que funcionan para manejar a todos los suelos. La Revolución Verde intentaba generar recetas de cocina universales, paquetes tecnológicos que fueran aplicables a cualquier suelo, y pues es un fracaso porque así no funcionan los suelos. Necesitamos hacer trajes a la medida. Y además hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Exacto. Para saber qué requiere y entender las diferencias. Y ver cómo hay que
pues manejar para diferentes usos, o sea, hay que reconocer también que los suelos tienen muchos potenciales de uso y que habría que definir cuál es el más adecuado, el que vamos a aprovechar en primera instancia para evitar mermar la capacidad de seguir funcionando y regulando otros procesos. Entonces, realmente, cada suelo requiere de un traje a la medida y la investigación requiere de aportar esa información, cómo es el suelo y qué procesos ocurren en él cuando lo manejamos de una u otra manera. Eso es importante, doctora, aportar información. Eso le toca a los investigadores, pero se requiere pues un trabajo colaborativo para atender estas problemáticas pues mundiales que a fin de cuentas se tiene que partir de las diferencias. ¿Qué hacer con esta información? Hablaba usted de las recetas universales no existen. Este 5 de diciembre se acaba de conmemorar el Día Mundial del Suelo. ¿Por qué es importante esto en términos globales, pero por supuesto locales? ¿Y a quién nos toca o qué nos toca hacer en cada una de las instancias en las que nos encontramos para cuidar este suelo que tanto bien nos hace y que tanto necesitamos? Sí, entonces la otra vertiente del PUEIS no solo es juntar a los investigadores y que trabajen de manera interdisciplinaria, sino también divulgar el conocimiento, hacerlo llegar pues a todas las edades, ¿no? A todos los grupos de la sociedad, a todos los actores. Entonces también hay una línea importante de docencia, cómo enseñar el suelo a todos los niveles educativos, y la otra línea importante es cómo interactuar con otros sectores de la sociedad. Y entonces el PUEIS también está colaborando con instancias de gobierno, sobre todo con la SADER. Hay un programa también lanzado por la Organización Mundial para la Alimentación, la FAO, que se llama Los Doctores del Suelo, sí. Y ahí la idea es colaborar estrechamente con agricultores, con gente del campo, para entender por qué ellos toman ciertas decisiones cuando usan y manejan al suelo y simplemente analizar cómo estas acciones impactan en las características del suelo y lograr que ellos puedan diseñar pues métodos que conserven al suelo. En muchos lugares ya tienen ese conocimiento y los que ya lo tienen, que lo compartan con otros. O sea, ahí pues más bien es abrir una vía de comunicación y simplemente empezar a hablar del tema. Exacto, o sea, el primer paso, eso iba a decir, tener la información correcta, y hay una manera de hacerlo, que es con estos programas y esta información que ustedes han puesto a disposición de todo mundo a través de pues.unam.mx, que son algunos videos, alguna información que es de fácil acceso, todos podemos entenderlo para estar conscientes de que pues el suelo es nada más y nada menos que, como bien nos dice usted, el soporte de la vida y hay que conocerlo para cuidarlo. Doctora, muchísimas gracias. Doctora Cristina Sive, investigadora del Instituto de Geología y miembro del Consejo Consultivo del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estos minutos y por este acercamiento a un recurso tan importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y los invito a todos a sumarse al PUEIS. Al PUEIS y además a cuidar este recurso. Doctora, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Gracias. Seguimos con más aquí en la UNAM Responde. Andar en bicicleta y escribir pueden tener algunas conexiones. De esto nos platica Anel Pérez, quien nos comparte enseguida la invitación a un curso sobre este medio de transporte y su impacto en temas sociales, ambientales y, por supuesto, literarios a través de la lectura y de la escritura. Hola, les saludo desde este espacio dedicado a la literatura, la cultura escrita y el fomento de la lectura. Y hoy quiero invitarles a un curso muy especial. Se trata de Pedaléale, letras en bicicleta. Esto es con la doctora Lucila Navarrete Turrent. Ella es docente, latinoamericanista, periodista cultural y obviamente ciclista.
El curso es una introducción a la relación entre la bicicleta y la literatura, así como un espacio para pensar, dialogar, escribir sobre la experiencia de ser ciclista, pensar desde el cuerpo, desde el género y desde las políticas del espacio y la urbanización, entre otros temas. Vamos a tener una visión general sobre los distintos géneros literarios y las posibilidades de la bicicleta para imaginar, pensar, crear y emancipar. Vamos a irnos a la historia de la bicicleta y su protagonismo en la literatura. Vamos a discutir sobre la producción de géneros híbridos. Profundizaremos en el potencial de las identidades móviles, las contribuciones de la bici a la liberación femenina o su relevancia en el contexto de la crisis socioambiental. Son 4 unidades en este curso. La primera es un paseo por los manuales de ciclismo y su presencia en las letras desde fines del siglo XIX. La segunda es un recorrido por las escrituras ciclistas que engrosan la lista de géneros híbridos como la crónica y el ensayo autobiográfico. La tercera es una apuesta por pensar la relación entre la bicicleta y la imaginación. Y la cuarta es un acercamiento a la crítica de las sociedades industriales y el papel de la bicicleta en la refundación de la ciudad. La última parte pues es un espacio para escribir y dialogar a partir de la experiencia de ser ciclista, y obviamente el cierre es una rodada. Van a ser 10 sesiones virtuales a través de Zoom. Iniciamos en diciembre. Invita a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura a través de nuestra Escuela de Escritura en colaboración con Bicipuma. Inscríbanse enviando un correo a la dirección que aparece en pantalla. Hay becas hasta del 100% para estudiantes activos en la UNAM y usuarios de Bicipuma. La lectura y la escritura son mejores pedaleando sobre 2 ruedas. Nos vemos la próxima semana. Si leo, no me encierro. Un recuento de los últimos días de la FIL Guadalajara, los detalles de una nueva cátedra universitaria, textos en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad y más en el número más reciente de Gaceta UNAM. Con una revisión detallada de la representación de la cultura, obra de Juan O'Gorman que realza los 4 muros de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, concluyen las entregas de la serie 100 años de muralismo. La ciencia, sustento del desarrollo, fue el tema con el que se llevó a cabo de forma presencial la Noche de las Estrellas en el Zócalo de la ciudad, después de 2 años de pandemia. Se entregó el reconocimiento a Alfonso García Robles 2022 a 9 personas e instituciones que han destacado en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de migrantes en condición de vulnerabilidad. Esta tarde nos acercamos a la expresión plástica del maestro Rodolfo Morales, que creó en 1962 una obra de gran formato en la preparatoria de Coapa, que sigue inspirando a nuevas generaciones. En 1962, mucho antes de volverse uno de los pintores oaxaqueños más cotizados, Rodolfo Morales pintó un mural de 68 metros cuadrados en el auditorio de la Prepa 5 de la UNAM. Entonces, su fama se limitaba a la de ser el profesor de dibujo de esa escuela, y su fortuna se reducía a los 70 pesos mensuales que cobraba por impartir la asignatura. Lo que sorprende mucho del mural de la Preparatoria 5 es que ya aparecen los motivos y las formas de articulación plástica que 2 décadas después van a hacer famoso a Rodolfo Morales. Y es que el reconocimiento le llegó muy tarde, hasta 1975, cuando tenía 50 años, por lo que hay mucho que no se cuenta de él, como el hecho de que comenzó a dar clases en la Prepa 5 cuando el plantel aún no era el José Vasconcelos y se llamaba a secas la Preparatoria de Coapa, y que salió de ahí solo al jubilarse. Muestra a un pintor llegando a un momento de enorme madurez, que es dueño de una técnica de pintura al fresco bastante depurada y que pinta sin embargo distinto que los otros muralistas, que otros artistas mexicanos. Esta obra es única porque, a diferencia de lo que se estilaba entonces, no se le encargó a un artista encumbrado, sino a un docente que daba clases. Y porque, en vez de abusar de simbolismos cargados de testosterona, la composición de Morales se decanta por lo femenino. Busca simbolizar a una comunidad, y es una comunidad ambivalente, claramente una comunidad campesina, aunque al mismo tiempo hay hombres asomándose a un microscopio, pero no hay este predominio
hegemónico y un tanto abusivo de una noción hipertrofiada de virilidad que a veces caracteriza a la obra mural en México. Es un universo que sí habla de un espacio cívico y que sin embargo es un espacio cívico que se configura de una manera completamente original. Entre todas las preparatorias de la UNAM, esta es la que mayor raigambre tiene en cuanto a pintar sus paredes por y para la comunidad. Actualmente, los estudiantes pueden cursar un taller de pintura mural, por lo que no está de más recordar que la semilla que se sembró en 1962 hoy sigue viva. UNAM. 100 años de muralismo. Todo este año dedicado al muralismo nos ha dejado como tarea que podemos aprender y descubrir muchísimo más sobre este movimiento artístico y cultural. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y la invitación a que nos acompañen el día de mañana en una nueva entrega de La UNAM Responde. Agradecemos a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla, a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día y pues nos vemos aquí mañana a 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.